Los barrotes de hierro ardían bajo el sol del mediodía. Y dentro de esa jaula, una niña moría. Jasper Wilde llevaba 3 horas rastreando a su ganado desaparecido por el desierto de Arizona cuando lo oyó. Un sonido que le heló la sangre. No era el mugido del ganado ni el graznido de un halcón, sino algo más. Algo humano, algo roto. Detuvo su caballo y escuchó. El desierto se extendía interminable en todas direcciones. Nada más que arena roja y cactus dispersos bajo un sol implacable. Pero allí estaba de nuevo. Un sonido débil y desesperado transportado por el viento caliente. Las manos curtidas de Jasper se apretaron contra la lluvia. Por un momento consideró regresar. Había llegado a ese rincón olvidado del territorio para estar solo, para escapar de los errores que lo atormentaban. Lo último que necesitaba era involucrarse en los problemas de otros. Pero el sonido volvió a oírse, más débil esta vez. Espoleó a su caballo. Siguiendo el eco fantasmal por el paisaje árido al coronar una pequeña colina, lo que vio abajo le hizo cuestionar su cordura. Allí, en medio de la nada, se alzaba una tosca jaula de hierro, apenas lo suficientemente grande como para que una persona entrara de pie. Y dentro, desplomada contra los barrotes, estaba una joven. Su vestido estaba roto y descolorido. Su cabello oscuro le enredaba el rostro. Levantó la vista cuando su sombra cayó sobre ella, y Jasper vio en sus ojos un dolor que cualquier joven de 19 años debería sentir. Intentó hablar, pero solo logró un graznido susurrante. Tenía los labios agrietados por la sed, el rostro quemado por el sol implacable. Jasper desmontó lentamente, con la mente acelerada. ¿Quién haría esto? ¿Y por qué allí, a kilómetros del pueblo o sendero más cercano? Al acercarse a la jaula, notó el pesado candado que aseguraba la puerta. No se trataba de un accidente ni de una broma cruel. Alguien había dejado morir a esa chica deliberadamente en el calor del desierto. Los ojos de la chica siguieron sus movimientos. La esperanza brilló en su mirada por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Extendió la mano a través de los barrotes con dedos temblorosos y Jasper vio las heridas abiertas donde el metal le había rozado la piel. Sacó su cantimplora del cinturón y la ayudó a beber con cuidado. El alivio en su rostro fue inmediato, pero solo hizo la situación más real, más urgente. Jasper observó el desolado paisaje, estudiando las huellas en la arena. Huellas de botas, cascos de caballo, recientes. Quienquiera que hubiera hecho esto no podía estar muy lejos. Pero al arrodillarse para examinar la cerradura con más atención, un nuevo sonido llegó a sus oídos. El lejano rugido de caballos que se acercaban. Múltiples jinetes dirigiéndose directamente hacia ellos. Los jinetes parecían demonios emergiendo de un espejismo de calor. 3 hombres a caballo levantando nubes de polvo rojo mientras cargaban hacia la jaula. La mano de Jasper se dirigió instintivamente al Colt 45 que llevaba en la cadera, pero dudó. No eran vagabundos que se topaban con la escena. Cabalgaban con determinación, con la confianza de quienes regresan a reclamar sus pertenencias. La chica de la jaula también los vio, y el terror que inundó su rostro le dijo a Jasper todo lo que necesitaba saber. Se pegó al otro lado de la jaula, gimiendo como un animal herido. El jinete que iba delante era un hombre corpulento de barba negra y ojos como astillas de carbón. Detuvo su caballo a 6 metros de distancia, con el polvo arremolinándose a su alrededor como una pequeña tormenta de arena. «Vaya, vaya», gritó el hombre, y su voz se oyó con facilidad en el silencio del desierto. «Parece que alguien encontró a nuestra corderita perdida». Jasper mantuvo la expresión neutra, aunque su mente calculaba distancias, ángulos y rutas de escape. 3 contra 1, y tenían la ventaja. «Me llamo Cormac Doolan», continuó el hombre barbudo, desmontando con una gracia sorprendente para su tamaño. «Están invadiendo mi propiedad». Jasper apretó la mandíbula. «¿Propiedad? Esta chica no es propiedad», rió Doolan, con un sonido como el de una piedra de moler. «Ah, sí que lo es. Mira,
La pequeña Magnolia me debe una deuda considerable. Su papá pensó que podía hacer trampa jugando a las cartas y salir airoso. Cuando vinimos a cobrar, ya se había escapado. Dejó a su hija para pagar lo que debía. La niña, Magnolia, negó con la cabeza frenéticamente. Te dije que no sé a dónde fue. Te juro que no lo sé. Por supuesto que no, cariño, dijo Dulan con burla. Pero la deuda sigue siendo deuda. Y hasta que papá aparezca, eres mi garantía de que volverá. Jasper sintió algo oscuro y familiar subiendo por su pecho. La misma rabia que lo había metido en problemas antes, que le había costado todo lo que importaba. Pero mirando a esta chica, viendo la desesperanza en sus ojos, no podía simplemente irse. ¿Cuánto debe?, se oyó preguntar Jasper. Los compañeros de Dulan intercambiaron miradas. Uno de ellos, un hombre fibroso de ojos claros, escupió en la arena. $500, dijo Dulan. Más intereses, más el costo de mantenerla alimentada y con agua aquí afuera. Era una fortuna. Más dinero del que la mayoría de los hombres veían en un año. El rancho de Jasper apenas le daba lo suficiente para alimentarlo durante el invierno. Pero al mirar a Magnolia, vio algo que desbarató todo su razonamiento. Le recordaba a otra persona. Alguien a quien no había protegido hacía mucho tiempo. Yo pagaré, dijo Jasper en voz baja. Las palabras flotaron en el aire del desierto como un desafío. La sonrisa de Dulan se ensanchó, revelando unos dientes amarillentos. Vaya, qué generoso de tu parte, forastero. Pero mira, hay otro problema. La mano de Dulan se posó despreocupadamente sobre su arma. Acabas de presenciar algo que se suponía que no debías ver. La amenaza en la voz de Dulan era inconfundible, pero Jasper había oído cosas peores de hombres mejores. Lo que le heló la sangre fue la forma despreocupada en que los otros dos jinetes se posicionaban, desplegándose para flanquearlo. No veo nada aquí, solo a un hombre ayudando a alguien necesitado, dijo Jasper con cautela. Por lo que a mí respecta, vine hasta aquí buscando ganado y encontré a esta chica casi muerta de sed. Lo mejor que un buen cristiano puede hacer es ayudarla. La risa de Dulan no tenía humor. Buen cristiano, ¿eh? ¿Así te haces llamar, forastero? Algo en el tono del hombre le puso los pelos de punta a Jasper. Había pasado años intentando escapar de su reputación, pero hombres como Dulan tenían una forma especial de olfatear un pasado violento. Como me hago llamar no es asunto tuyo, respondió Jasper. El dinero que te ofrecí es real. Cógelo y vete. El hombre fibroso a la izquierda de Jasper se removió en la silla. Jefe, quizá deberíamos callarnos. Pique, espetó Dulan. Sus fríos ojos negros no se apartaron del rostro de Jasper. Intento ubicarte, amigo. Algo familiar en tu porte. La forma en que te mantienes de pie, como si no tuvieras miedo de 3 hombres armados. El corazón de Jasper latía con fuerza. Se había cambiado el nombre, se había dejado crecer la barba y se había mantenido alejado de los pueblos durante 3 años. Pero algunas cosas eran más difíciles de ocultar que otras. Dentro de la jaula, Magnolia se había quedado en silencio, observando a los hombres con los ojos abiertos y aterrorizados. Parecía presentir que su destino pendía de un hilo entre lo que estuviera sucediendo entre esos 4 hombres. Te diré algo, continuó Dulan, acercándose. ¿Por qué no dices tu nombre bien claro, como si eso me ayudara a recordar? Este era el momento que Jasper había temido durante años. El momento en que su pasado lo alcanzó de la peor manera posible. Me llamo Wild, dijo finalmente. Jasper Wild. El efecto fue inmediato. El tercer escritor, que había permanecido en silencio hasta entonces, se irguió de repente en su silla. Madre mía, jefe. Jasper Wild. El Jasper Wild. Los ojos de Dulan se iluminaron con un reconocimiento cruel. Bueno, que me aspen. El mismísimo fantasma de Tombstone pensó que estabas muerto, Wild. Estoy muerto, dijo Jasper en voz baja.
Llevo muerto 3 años. Al parecer, no lo suficiente. Doolan se llevó la mano a su pistola. Miren, chicos, el señor Wilde solía ser un buen pistolero. Mató a 8 hombres en Tombstone antes de desaparecer. Se decía que perdió los estribos después de lo que le pasó a Sue. Ya basta. Jasper lo interrumpió. Su voz era mortalmente baja, pero Doolan no había terminado. ¿Qué le pasó a tu hermanita? ¿Salvaje? ¿Cómo se llamaba? Ah, es cierto. Sara. El nombre golpeó a Jasper como un puñetazo. 3 años de dolor y rabia cuidadosamente enterrados volvieron a la superficie con fuerza. Y en ese momento de pura emoción, Doolan hizo su movimiento. El arma de Doolan atravesó el cuero rápidamente, pero no lo suficiente. Los años no habían embotado los reflejos de Jasper. Solo lo sepultaron bajo capas de culpa y exilio autoimpuesto. Pero oír el nombre de su hermana pronunciado por este pedazo de inmundicia lo trajo todo de vuelta en un relámpago de memoria muscular y rabia. El culto de Jasper apareció en su mano como por arte de magia. El cañón ya se alineaba con el pecho de Doolan antes de que el arma del hombre más grande estuviera a medio desenvainar. No, dijo Jasper, con la voz serena como una mañana de invierno. Pero Pike, el enjuto jinete, ya iba a por su arma. Jasper giró y disparó. El disparo resonó por el desierto como un trueno. Pike gritó y se agarró el hombro. Su pistola giró y se perdió en la arena. El tercer hombre se quedó paralizado con la mano en el arma, lo suficientemente listo como para reconocer a un hombre que podía poner las balas justo donde él quería. Doolan, respirando con dificultad, levantó las manos lentamente. Tranquilo, Wilde. No hay necesidad de que nadie más sangre. No había necesidad de que nadie sangrara en absoluto, respondió Jasper. Su arma seguía apuntando al pecho de Doolan. Pero tenías que ir y mencionar a mi hermana. Dentro de la jaula, Magnolia observaba en un silencio atónito. Había pasado de una muerte segura a presenciar el tiroteo más rápido que jamás había visto en cuestión de segundos. Ahora, esto es lo que va a pasar, continuó Jasper. Vas a abrir esa jaula. Vas a tomar todo el dinero que lleve conmigo, y luego te irás y olvidarás que alguna vez nos viste. El rostro de Doolan palideció, pero sus ojos aún reflejaban astucia. Y si me niego, te mataré ahí mismo y te quitaré la llave del cadáver. No había engaño en la voz de Jasper. Ninguna vacilación. Doolan había visto suficientes asesinos como para reconocer al verdadero cuando lo oyó. Jefe, jadeó el herido Pike desde el suelo. Solo dale la maldita llave. Pero Doolan ya no miraba a Jasper. Miraba más allá de él, hacia el horizonte. El problema es, Wilde, dijo Doolan lentamente. Ulan, no somos los únicos aquí hoy. Jasper sintió que se le helaba la sangre. Detrás de él, ahora podía oírlo. El sonido distante de más caballos acercándose desde el sur. Muchos más caballos. Esos serían mis socios, explicó Doolan con una sonrisa de vuelta. Tenemos toda una operación en marcha por este territorio. Moviéndonos. Cargamento de México al norte. La pequeña Magnolia estaba justo en el lugar equivocado en el momento equivocado cuando necesitábamos enviarle un mensaje a papá. El ruido de los cascos se acercaba. Jasper contó rápidamente los sonidos. Al menos 6 jinetes, tal vez más. Aquí tienes tu elección, Wilde, dijo Doolan, recuperando la confianza con los refuerzos en camino. Puedes matarme, claro, pero entonces tendrás que explicarles a mis socios por qué su socio yace muerto en la arena, y no son tan razonables como yo. La mente de Jasper corría. Apostaba 6-1 a proteger a una chica herida. Sin más refugio que la jaula. Su caballo estaba a 20 yardas. Demasiado lejos para alcanzarlo antes de que llegaran los jinetes. Dentro de la jaula, Magnolia habló por primera vez desde que le había dado agua. Hay algo que necesitas saber, susurró con urgencia sobre por qué realmente me quieren viva. Pero antes de que pudiera decir más, los nuevos jinetes coronaron la colina.
Y Jasper se dio cuenta de que los socios de Doolan no eran unos forajidos cualquiera. Eran federales. Soldados mexicanos con uniformes azules polvorientos, con rifles brillando al sol. Los federales descendieron de la colina como ángeles vengadores, con sus uniformes azules oscurecidos por el sudor y el polvo. A la cabeza cabalgaba un coronel con galones plateados en los hombros y una mirada asesina. Jasper mantenía su arma apuntando a Doolan, pero su mente daba vueltas. Que hubiera soldados mexicanos tan al norte significaba una cosa. Estaban persiguiendo algo o a alguien al otro lado de la frontera. Algo lo suficientemente importante como para arriesgar un incidente internacional. «Coronel Vázquez», gritó Doolan alegremente, como si no tuviera una pistola apuntándole al corazón. Puntual, como siempre, resopló y pateó el caballo del coronel al detenerse junto a la jaula. Su rostro curtido no mostraba emoción alguna mientras observaba la escena. El herido Pique, el arma desenvainada de Jasper y Magnolia se acurrucaban en la prisión de hierro. «Señor Doolan», dijo el coronel en un inglés con acento. «Parece que hay una complicación. Nada que no podamos. Asesórate, coronel. Solo un ranchero local que se topó con nuestra operación». Estaba a punto de explicarle lo perjudicial que es meterse en asuntos ajenos. Pero el coronel Vázquez ya no miraba a Jasper. Su atención estaba centrada por completo en Magnolia. Y había algo depredador en su mirada que le puso los pelos de punta. «Así que esta es la famosa Magnolia Vaz», dijo el coronel en voz baja. «La chica que sabe dónde su padre escondió mi oro». Magnolia se encogió contra los barrotes de la jaula. «Te dije que no sé nada de oro. Tu padre robó $50,000 en oro del ejército mexicano. Oro de la señorita destinado a comprar armas para la revolución. Hombres murieron por su traición». Jasper sintió que las piezas encajaban en su mente. No se trataba solo de deudas de juego. El padre de Magnolia había robado oro militar y desaparecido, dejando a su hija con las consecuencias. «Ahora entiendo por qué papá huyó», dijo Jasper con gravedad. «¿50,000 en oro del ejército? Eso es suficiente para que todo un territorio te busque». El coronel Vázquez miró fríamente a Jasper. «Y tú eres alguien que está a punto de hacer desaparecer todos tus problemas», respondió Jasper. «Por el precio justo». La mentira salió con facilidad, fruto de años de hablar para salir de apuros. Pero podía ver que tanto Doolan como el coronel calculaban, preguntándose a qué estaba jugando. «Verán, caballeros», continuó Jasper, bajando ligeramente el arma. «Resulta que sé exactamente dónde se esconde el padre de Magnolia. Era un engaño desesperado, pero era todo lo que tenía». La brusca inspiración de Magnolia le indicó que o estaba sorprendida por su afirmación o aterrorizada por su afán de matarlos a ambos. «Si tú fueras Jasper, ¿qué harías? Intentar convencer a estos hombres peligrosos de que sabes algo que no sabes. Arriesgar tu vida y la de Magnolia si descubren tu engaño o escapar ahora mismo, mientras aún tienes un arma cargada y una pequeña posibilidad. Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando eliges porque lo que Jasper decida a continuación los salvará a ambos o los condenará a un destino peor que la muerte. Pero solo hablaré de negocios con un hombre a la vez», añadió Jasper. «Demasiados cocineros arruinan el guiso, si sabes a qué me refiero». El coronel Vázquez sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «Cine, creo que mientes». La acusación del coronel flotaba en el aire como una sentencia de muerte. Jasper podía sentir el peso de 8 rifles apuntándole. Podía oler el aroma metálico a aceite de armas y cuero en el calor del desierto. «Quizás miento», dijo Jasper encogiéndose de hombros con un gesto que esperaba pareciera casual. «Pero estás dispuesto a apostar $50,000 en oro a que no sea algo que necesitas». Ahora caminaba por el filo de la navaja, jugando con la información que no tenía. Pero había aprendido hacía mucho tiempo que los hombres desesperados cometían errores desesperados. Y ahora mismo la desesperación era su única aliada.
El coronel Vázquez desmontó lentamente. Sus espuelas tintinearon contra las piedras. Tienes un minuto para convencerme de que vale la pena mantenerte con vida. El señor Harold Bass no te robó el oro y huyó sin más. Comenzó Jasper, con la mente acelerada. Es más listo que eso. Un hombre no acepta $50,000 y desaparece en el aire a menos que tenga ayuda. Ayuda profesional. Con el rabillo del ojo, Jasper vio que Magnolia palidecía. O su invitado estaba dando en el clavo o temía que estuviera empeorando las cosas. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó Doolan. Doolan. De la que cuesta dinero, respondió Jasper. Mira, llevo 3 meses siguiendo a Bass. No por el oro, claro. Me debe unos caballos que compró y nunca pagó. Pero seguir a un hombre te enseña cosas sobre él. La mentira se volvía más elaborada a cada segundo, pero Jasper veía que estaba surtiendo efecto. Tanto Doolan como el coronel escuchaban atentamente. Harold Bass ha estado viajando regularmente a un lugar llamado Cañón del Diablo, a unos 48 kilómetros al norte de aquí, yendo cada 2 semanas como un reloj, siempre solo, siempre con provisiones. ¿Suministros para qué?, insistió el coronel Vázquez. Para quien lo esté ayudando a esconder ese oro, dijo Jasper. El problema es que nunca pude acercarme lo suficiente para ver con quién se reunía. El lugar es como una fortaleza. Solo hay una entrada o salida, y está bien vigilado. Magnolia lo miraba con una mezcla de miedo y asombro. Algo en su expresión le decía que se había acercado más a la verdad de lo que pretendía. Pero ahí está la cosa, continuó Jasper. La última vez que vi a Bass dirigirse a ese cañón fue hace 5 días. Cabalgaba con fuerza, como si algo lo hubiera asustado. No lo he visto desde entonces. ¿Dices que ahora está escondido allí?, preguntó Doolan. Digo que si quieres recuperar tu oro, ahí es donde lo encontrarás. Pero necesitarás a alguien que conozca el territorio para que te guíe. Alguien que haya estado vigilando ese lugar durante meses. El coronel Vázquez estudió el rostro de Jasper como si estuviera leyendo un mapa. Y a cambio de esta información, ¿qué quieres? A la chica, dijo Jasper simplemente. Deuda perdonada, jaula desbloqueada, se va libre. Ese es mi precio. En absoluto. Doolan gruñó. Ella es nuestro seguro. Sin ella, Bass no tiene por qué volver. Bass no va a volver por ella. Jasper lo interrumpió. El hombre lleva meses prófugo. Si le importara su hija, nunca la habría dejado atrás. La brutal verdad de esas palabras lo golpeó. Magnolia como un golpe físico. Apretó la cara contra los barrotes de la jaula. Las lágrimas finalmente corrieron por sus mejillas. Pero el coronel Vázquez asentía lentamente. El gringo tiene razón. La chica no vale nada si su padre la ha abandonado. Jefe, gritó uno de los federalis con urgencia. Jinetes se acercaban desde el este. Todas las miradas se volvieron hacia el horizonte, donde una nueva nube de polvo se alzaba en la distancia. Se avecinaban más problemas, y rápido. Los nuevos jinetes no eran soldados ni forajidos. Eran algo peor. Alguaciles estadounidenses identificables por sus relucientes placas incluso a distancia. Y al frente de ellos estaba un hombre que Jasper reconoció con enfermiza certeza. El alguacil Thomas Garrett, el hombre que lo había estado buscando durante 3 años. Bueno, demonios, murmuró Doolan, viendo lo mismo. Esto se acaba de complicar, ladró el coronel Vázquez rápidamente órdenes en español a sus hombres, quienes inmediatamente comenzaron a revisar sus armas. La aparición de las fuerzas del orden estadounidenses en lo que técnicamente eran asuntos mexicanos, podría iniciar una guerra si se manejaba mal. La mente de Jasper repasaba. Sus opciones se reducían. Estaba atrapado entre federales mexicanos que querían información que no tenía, forajidos que lo querían muerto y ahora alguaciles estadounidenses que querían arrastrarlo de vuelta para enfrentar cargos por lo sucedido en Tombstone. Escúchame con atención, le dijo al coronel Vázquez. Esos alguaciles no están aquí por tu oro ni por tus negocios.
Están aquí por mí. Pero si me capturan, perderás a tu única guía al cañón del diablo. El coronel entrecerró los ojos. ¿Qué hiciste para traer la ley tan lejos en el desierto? Eso no importa ahora. Lo importante es que hagamos un trato antes de que lleguen. El alguacil Garrett y sus hombres estaban lo suficientemente cerca ahora como para que Jasper pudiera ver la sombría determinación en el rostro de la gente. Garrett había sido amigo suyo cuando Jasper llevaba placa. Esa amistad había terminado el mismo día que Sara. Esto es lo que va a pasar, dijo Jasper rápidamente. Vas a abrir esa jaula y entregarme a la chica. Te llevaré al cañón del diablo y te ayudaré a recuperar tu oro. Y a cambio, me ayudarás a desaparecer cuando esto termine. ¿Por qué iba a confiar en un hombre al que buscan los alguaciles estadounidenses?, exigió el coronel Vázquez. Porque soy el único aquí que sabe exactamente dónde está tu oro, mintió Jasper con naturalidad. Y porque esos alguaciles están a punto de llegar con suficiente potencia de fuego para convertir esto en un baño de sangre que nadie quiere. Magnolia había estado escuchando cada palabra. Y ahora hablaba con desesperada urgencia. Está diciendo la verdad sobre mi padre. El cañón del diablo. Ahí es donde papá dijo que iba la última vez que lo vi. Era la confirmación que Jasper necesitaba. Magnolia respaldaba su historia, entendiera o no su plan. El coronel Vázquez miró entre los alguaciles que se acercaban y la chica en la jaula. Si me mientes, Cine, me aseguraré de que mueras muy lentamente. Entendido. Pero ahora mismo, debes elegir. Haz negocios conmigo o explícales a esos alguaciles por qué operas al norte de la frontera con oro robado del ejército mexicano. El estruendo de los cascos resonaba cada vez más cerca. El alguacil Garrett estaba a unos 2 minutos. El coronel Vázquez sacó una llave de su bolsillo. Un día, señor, tiene un día para entregar mi oro o tanto usted como la chica rezarán por la misericordia de una muerte rápida. Pero mientras se dirigía a la jaula, Dulan se interpuso frente a él, con la mano en su arma. Nadie abrirá nada hasta que me den mi parte. El tiempo se ralentizó mientras las manos de todos se dirigían a sus armas. Dulan frente al coronel. Los federales blandiendo sus rifles hacia los alguaciles que se acercaban. Jasper atrapado entre todos con segundos para actuar. La voz del alguacil Garrett resonó por el desierto. Que nadie se mueva. Alguaciles de E.E.U. Fue entonces cuando Jasper tomó su decisión. Se lanzó hacia la jaula mientras los disparos estallaban a su alrededor. El disparo de Dulan salió desviado cuando el coronel Vázquez lo derribó al suelo. Los federales abrieron fuego contra los alguaciles, quienes se dispersaron y respondieron al fuego desde cualquier refugio que encontraron. En el caos, Jasper arrebató la llave de donde había caído y la metió en la cerradura. La puerta de la jaula se abrió y Magnolia se desplomó en sus brazos. «¿Sabes montar?», gritó por encima del fuego. «Sí», jadeó ella. «Entonces nos vamos ahora». Corrieron hacia su caballo mientras las balas zumbaban sobre sus cabezas. Tras ellos, la batalla entre soldados mexicanos y agentes de la ley estadounidenses se estaba convirtiendo en algo que daría que hablar en ambas capitales. Jasper montó de un salto y tiró de Magnolia para que se subiera. Su caballo, entrenado para huidas rápidas, no necesitó que lo apremiaran para cruzar el desierto a todo galope. Llevaban 10 minutos cabalgando con fuerza cuando Magnolia finalmente habló. «Cañón del diablo», dijo sin aliento. «Mi padre sí está allí, pero no por la razón que crees». Jasper redujo la velocidad del caballo al paso, oteando el horizonte en busca de alguien que lo persiguiera. «¿Qué quieres decir?» «No hay oro robado», dijo en voz baja. «Mi padre se está muriendo, señor Wild. Ha estado escondido en ese cañón porque es donde está enterrada mi madre. Quería morir donde ella murió hace 20 años». La verdad golpeó a Jasper como un puñetazo. ¿Y entonces de qué iba todo esto? Dulan ha estado traficando armas a revolucionarios mexicanos. Necesitaba a alguien a quien culpar cuando se perdía un cargamento. Mi padre era conveniente,
un vagabundo sin amigos ni familia, salvo yo. Jasper sintió el peso familiar de ser utilizado, manipulado por hombres más astutos que honorables. Y los federalis están buscando a los verdaderos ladrones. Pero Dulan los convenció de que mi padre estaba involucrado. A Magnolia se le quebró la voz. Yo solo era un cebo para sacarlo de su escondite. A lo lejos, aún se oían disparos esporádicos. La batalla estaba amainando, pero Jasper sabía que ambos bandos pronto los buscarían. Hay algo más, continuó Magnolia. Mentí sobre no conocerte. He oído historias sobre Jasper Wild, sobre lo que le pasó a tu hermana en Tombstone. Las manos de Jasper se apretaron sobre la res. No lo hagas. Ella también intentaba proteger a alguien. ¿Verdad? Igual que tú me proteges a mí. Sara murió porque no fui lo suficientemente rápido, dijo Jasper con dureza. Porque creí en la justicia en lugar de simplemente apretar el gatillo cuando tuve la oportunidad. Tal vez, dijo Magnolia en voz baja. O tal vez murió. Porque a veces hacer lo correcto lo cuesta todo. Cabalgaron en silencio hacia el sol poniente. Dos almas dañadas huyendo hacia un futuro incierto. Tras ellos, el viento del desierto ya empezaba a cubrir sus huellas con arena. Cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo que se oscurecía, Jasper tomó una decisión que incluso lo sorprendió a él. Cañón del diablo, dijo. Vamos a encontrar a tu padre. ¿Por qué? Porque algunas deudas solo las pueden pagar los vivos. Por primera vez desde que la encontró en esa jaula, sonrió Magnolia. Ahora, haz clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta. Más intensa, más profunda, de esas que te congelan el alma y te aceleran el corazón. Haz clic en el video ahora.